Pues doblete de Jude Bellingham, ahora mismo el jugador con más impacto a nivel mundial. Vinicius está ahí, vuelve a ser Vini. Joselu mojó en un partido donde el Real Madrid pudo marcar aún más goles. Buena manera de irnos al parón de selecciones. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues partido realmente completo del Real Madrid, con una segunda parte donde hemos sido tremendamente superiores, donde es verdad que ha habido un momento en la primera parte en lo negativo, que es lo único que sí que nos hemos relajado durante unos 15 minutos, más o menos, pero el Real Madrid por ocasiones, por dominio, por capacidad, ha sido tremendamente superior a este Osasuna y las noticias pues en general magníficas, y obviamente toca abrir el plato de análisis con Jude Bellingham, ¿no? Insisto, lo que hemos visto al principio de temporada, que lo he dicho muchas veces, está fenomenal, goles clave, victorias, pero eran más goles de 9, situaciones de goleador, de tío de área. Pero lo que estamos viendo ahora ya es su versión completa. Ese jugador llegador en segunda línea, que es capaz de generar juego a sus compañeros y que a su vez tiene ese instinto goleador y esa definición. En el primero, una triangulación brutal con Modric y Carvajal. En el segundo tanto, pues pared buenísima con un Valverde que ha hecho un partido también sensacional. Y lógico que vaya ganando MVP tras MVP. Ahora mismo no hay ningún jugador en el mundo que tenga ese impacto en los partidos. Hay extraordinarios futbolistas. Me podéis hablar de Haaland, tal, por supuesto, lo que queráis, pero un jugador que abarque tanto y sea tan determinante, con goles, asistencias, creación de juego, no lo hay ahora mismo. Jude Bellingham está en modo superior. Es una auténtica barbaridad. Y ya os dije que el Bellingham estrictamente goleador, con detallitos, me estaba gustando y se veían cosas de, pues eso, hey Jude, pero lo que estamos viendo ahora, ya sí que es el Bellingham que yo esperaba, porque siempre he tenido una confianza brutal en este futbolista. Lo de Bellingham, de otro planeta, pero no solo vamos a hablar de Bellingham, porque Vinicius ha marcado un gol brutal, pero lo que necesitaba es jugar. Tras la lesión, rodaje, sensaciones, ya marcó un grandísimo gol al Nápoles, dejó detallitos en los minutos que salió frente a Las Palmas, en Girona estuvo activo y en el día de hoy ha sido determinante con ese tercer tanto. Vinicius, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Pues que es otro futbolista que por momentos parece imparable. No ha parado de generar peligro y la jugada y el gol pues ha sido una auténtica obra de arte, como ante Sergio Herrera le rompe y define, ¿no? Y luego Joselu, pues por hablar de los protagonistas, que han sido claramente Bellingham, Vinicius y Joselu, pues Joselu ha tenido de todo, pero fundamentalmente es partido que juega de titular, partido que marca. Ha marcado un muy buen gol, ha tenido un par de ellas más y sobre todo el penalti, que lo ha tirado fatal, hay que decirlo, ha tirado mal al muñeco y muy mal. Pero, insisto, en un jugador como Joselu, lo que hay que valorar a día de hoy son sus estadísticas de goles, y este tío ya lleva 5 goles y cada vez que sale de titular marca gol. ¿Qué más le puedes pedir al tío que es 9 ahora mismo? Pues hombre, a mí me gustaría un 9 más completo, que hiciera más cosas, un 9 de última generación. Sí, claro, como a todos, pero Joselu es lo que es, y de nuevo lo digo, está mojando en cada partido que juega. Y Joselu vive de esto. Es un jugador que vive de facturar goles, y eso es lo que él a final de temporada va a decir, esto es lo que le he generado yo al Real Madrid. Gol, gol, gol y tras gol. Remates, situaciones de área, y es ahí donde Joselu se ha hecho grande a día de hoy en este Real Madrid. En un día donde nos encontramos Rudiger, Tchouaméni, salvo algún despiste que ha habido en la pareja, más en Tchouaméni, Rudiger estaba... Yo creo que ha estado bien esa prueba. Yo no hubiera movido a Tchouaméni al centro del campo, pero bueno. Camavinga ha perdido un par de balones o 3, pero en general ha hecho un partido completísimo, ha generado y construido desde el pivote. Mendy, me ha gustado de detalles. Hoy le he visto de menos a más claramente a Ferland Mendy. Ha cogido enchufe físico, es un jugador que vive de su físico. Carvajal, otro igual, que vive de su físico, pero le veo con un estado de forma muy óptimo. Ha sido clave en el primer gol, pero ha aparecido mucho desde el carril derecho. Y ahí con Fede Valverde realmente un partido muy,
muy completo en el carril derecho. Carvajal otra vez cogiendo las mejores prestaciones. Y Valverde, pues, ha hecho un partido brutal en esa pared con Jude, pero trabajando muchísimo, robando balones, siendo generoso en el esfuerzo, ayudando cuando ha tenido que ser pivote con Kroos, con Modric. O sea, ha ayudado a todo el equipo a trabajar y en eso para mí ha sido líder hoy con el Real Madrid junto a Jude Bellingham, ¿no? O sea que la verdad yo estoy muy contento con el partido que he visto. Necesitamos un partido de portería cero, aunque parezca una tontería. Prácticamente a Kepa no lo han probado. Sí, ha habido 10-15 minutos ahí de cierta inquietud en el Bernabéu donde los Osasuna llegaba pero no atinaba. Pero por lo demás 70 minutos por lo general, sobre todo con una segunda parte muy completa donde el Real Madrid se lo ha visto muy sólido, muy dinámico, construyendo, generando ocasiones a Herrera constantemente, o no constantemente en la segunda parte, pero de manera bastante proactiva. Entonces un partido incluso que te ha dado para hacer rotaciones, darles 20-25 minutos de no esfuerzo a Bellingham y a Vinicius, que ahora mismo son los dos cracks del equipo. Hemos visto a Rodrigo, Brahim, Kroos, que ha entrado, Lucas, tal. Bueno, ha dado tiempo para eso. Y eso significa que el partido, pues, en ciertos contextos del mismo, ha sido muy cómodo para el Real Madrid. En fin, me gustaría vuestro análisis del partido. ¿Qué os ha parecido este encuentro del Real Madrid? ¿Con qué os quedáis? Obviamente los titulares se los tiene que llevar este pedazo animal futbolístico llamado Jude Bellingham, que cada jornada que pasa va a más y se va pareciendo a la versión que yo esperaba de Jude Bellingham desde que llegó del Borussia Dortmund. Insisto, lo que fuimos viendo en las primeras jornadas fueron trailers, goles importantes, vimos carisma, liderazgo, carácter competitivo, cosas made in Real Madrid. Lo que estamos viendo ahora es todo eso y aparte siendo un jugador que distribuye, que rompe desde atrás, que construye, que marca goles. Sus estadísticas son brutales para un todocampista como él. En fin, dejadme vuestra opinión, definirme el partido de Bellingham con una sola palabra. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.